Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar del concepto de mol realizando ejemplos de cálculo de problemas. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner el cuadro, el esquema resumen con el que concluimos el vídeo de concepto de mol teoría del año 2020 y decíamos que lo primero que hay que hacer en un problema de cálculo de átomos, moléculas, número de moles de átomos, volumen de gas en condiciones normales, todo esto, es pasar siempre a moles de compuesto. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Una vez tenga los moles de compuesto, esto lo voy a poner a relacionar con el número de moléculas, puesto que en un mol de compuesto hay un número de Avogadro de moléculas. Lo puedo relacionar con una masa de compuesto, puesto que en un mol de compuesto la masa que hay es la masa molecular del compuesto, pero en vez de expresada en UMA es expresada en gramos. Lo puedo relacionar con un volumen de gas en condiciones normales, puesto que un mol de gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y luego también lo voy a poder relacionar con las características de un elemento. Por ejemplo, con los moles de elemento. ¿Por qué? Porque en un mol de un compuesto hay tantos moles de elemento como indican los subíndices de cada uno de los elementos en la fórmula del compuesto. También puedo calcular el número de átomos, porque en una molécula hay tantos átomos como indica también, de la misma manera que antes, su subíndice en la fórmula del compuesto. Si lo que quiero hallar es la masa del elemento, debo de recordar que en un mol de compuesto, la masa del elemento la voy a hallar multiplicando pues, el número de átomos de ese elemento, por ejemplo, de carbono, en el nitrobenceno, que es este compuesto, por la masa atómica de ese elemento, me daría 72 gramos de carbono. Luego en un mol de nitrobenceno hay 72 gramos de carbono. Si lo quisiera de hidrógeno, pues 5 por la masa atómica del hidrógeno. Si lo quisiera de nitrógeno, pues 1, porque no hay ningún subíndice, por la masa atómica del nitrógeno, que es 14. Y si lo quisiera del oxígeno, pues 2, porque hay 2 oxígenos, por la masa atómica del oxígeno, que es 16, que me daría 32 gramos de oxígeno que hay en un mol de este compuesto. Pues bien, repasado muy generalmente la teoría, vamos a empezar con un problema. El problema dice lo siguiente. Tenemos 630 gramos de glucosa, me da la fórmula, y me dice que tengo que obtener una serie de cosas. Recordemos que lo primero que hay que hacer es pasar lo que me den, en este caso una masa de compuesto, la glucosa es un compuesto, está formado por diferentes tipos de átomos, a moles de compuesto. Siempre lo primero, pasar a moles de compuesto. Pues vamos a pasar, para eso necesitamos saber que en un mol de compuesto, si lo queremos pasar a masa de compuesto, en un mol la masa que hay es la masa molecular, pero expresada en gramos. ¿Cómo hallo las masas moleculares? Pues a partir de las masas atómicas, teniendo en cuenta que la masa de una molécula de glucosa sería la suma de las masas de todos los átomos que integran la glucosa. La glucosa está integrada por 6 átomos de carbono, luego 6 por la masa atómica del carbono, que es 12, 12 átomos de hidrógeno, luego 12 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, y 6 átomos de oxígeno, luego 6 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Si yo sumo esto, me da 180. Es decir, un mol de glucosa pesa 180 gramos, la masa de una molécula de glucosa sería 180 unidades de masa atómica. Bien, pues ahora lo que yo voy a pasar es esos 630 gramos a moles. Como yo quiero quitar los gramos, abajo debo de poner gramos y arriba lo que quiero conseguir, que son los moles de compuesto. Obviamente, yo tengo que el factor de conversión sería que en un mol la masa es la masa molecular de la glucosa, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada en gramos. Bien, obviamente nosotros tenemos aquí que gramos y gramos se simplificarían y si yo multiplico 630 por 1 y divido entre 180 me da 3,50 moles de glucosa. Esta cantidad
aunque no me lo hubieran pedido aquí en el apartado A, sería como yo habría empezado cualquier problema. Siempre cualquier problema hay que empezarlo hallando el número de moles de compuesto a partir de lo que me den. Moléculas, átomos, masa de compuesta, volumen de gas en condiciones normales, lo que me den. Bien, el segundo apartado me pide que calcule la masa de carbono que tenemos. El carbono obviamente es un elemento. Luego estamos hablando de que me están pidiendo la masa de un elemento. Recordemos que en un mol de un compuesto la masa del elemento se halla multiplicando el número de átomos del mismo, en este caso de carbono, por la masa atómica del carbono. ¿Cuántos átomos de carbono hay en una molécula de glucosa? Pues lo vemos aquí, 6. Es decir, en una molécula de glucosa, de los 180, que es la masa molecular de la glucosa, 180 UMA, pues de esos 180 gramos ahora, que es un mol de glucosa, 6 por 12 serían los gramos que hay de carbono. ¿Por qué 6 por 12? Porque hay 6 átomos de carbono y 12 es la masa atómica del carbono. Y 6 por 12, 72. Luego, aquí debo de poner moles abajo para que se simplifique. Y arriba, pues, la masa que hay del elemento, es decir, 72 gramos o 6 por 12 gramos de carbono. Si yo multiplico 3,50 por 72, o por 6 y luego por 12, me da 252 gramos de carbono. Es decir, en nuestra masa de glucosa yo voy a tener que 252 gramos son de carbono. Bien, ahora me está pidiendo el número de átomos de carbono. Fíjense que para llegar al número de átomos tengo que partir siempre de las moléculas. Del mol de compuesto voy a pasar a las moléculas y de ahí voy a pasar a el número de átomos. ¿Cómo paso a moléculas? Pues porque un mol tiene un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Moles y moles los pongo aquí para que se puedan simplificar y un mol es un número de Avogadro de moléculas. Bien, entonces ya yo tendría que los moles se simplificarían con los moles, esto todavía no, se simplifica, pero vamos a ver qué relación hay entre moléculas del compuesto y átomos de carbono. En una molécula hay tantos átomos de un elemento como indica el subíndice del elemento en la fórmula. Por lo tanto, este subíndice me indica cuántos átomos de carbono hay en una molécula de ese 6H12O6. Este me indicaría el número de átomos de hidrógeno y este el número de átomos de oxígeno. Por lo tanto, como a mí me interesa cuántos átomos de carbono hay en una molécula, hay 6 en una molécula de glucosa. Luego pongo aquí moléculas y moléculas. Ahora sí se simplifican. En una molécula hay 6 átomos de carbono. Si ustedes multiplicáis 3,50 por el número de Avogadro y por 6, porque hay que dividir por 1, que da lo mismo, me da 1,26 por 10 elevado a 25 átomos de carbono. Bien, el tratado D me pide calcular el número de moléculas de glucosa. Algo que ya hicimos antes, hicimos un factor de conversión antes de calcular el número de átomos. Yo sé que en un mol de compuesto hay siempre un número de Avogadro de moléculas. Los moles, para simplificarlos, los tengo que poner abajo. Luego, en un mol hay un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 22, de moléculas. Si yo multiplico 3,50 por 6,022 por 10 elevado a 22 y divido por 1, me da 2,11 por 10 elevado a 24 moléculas de C6H12O6, de glucosa. Bien, el apartado E me está pidiendo el número de moles de átomos de carbono. Vuelvo a partir, como siempre, de los moles de compuesto y ahora me piden moles de un elemento, los moles de carbono en este caso. Y leo, en un mol de compuesto hay tantos moles de átomos de un elemento como indica el subíndice del mismo, del elemento, en la fórmula. Es decir, en un mol
de nitrobenceno, C6H5NO2, hay tantos moles de átomos de carbono como indica este numerito, 6. Tantos de moles de átomos de hidrógeno como indica este subíndice, 5. Tantos átomos de nitrógeno como indica este subíndice, como no hay ninguno es 1. Y tantos átomos de oxígeno como indica este subíndice. Es decir, perdón, tantos átomos no, tantos moles de átomos. 2 moles de átomos de oxígeno. Recordad que es lo mismo el número de átomos que hay en cada molécula que el número de moles de átomos que hay en cada mol de moléculas. Luego entonces, yo sé ya que en un mol de C6H12O6, que es la glucosa, habrá tantos moles de átomos de carbono como me indica el subíndice, 6, tantos moles de átomos de hidrógeno como indica el subíndice, 12, y tantos moles de átomos de oxígeno como indica el subíndice, 6. Bueno, en este caso, pues en un mol, 6 moles de átomos. Los moles los tengo que poner debajo para que se simplifique, y arriba, pues 6 moles de átomos, porque ese es el subíndice. Multiplico 3,50 por 6 y divido por 1 y me da 21 moles de carbono, es decir, 21 moles de átomos de carbono. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.